Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como siempre, Gustavo Goñi y Padre Monty, y bienvenidos a este espacio que estamos conversando como cada semana acerca de una cosa que está muy interesante, aunque para muchos quizás no está en el mapa o en el radar como debería estarlo. ¿De qué vamos a conversar hoy, Coñi? pues vamos a hablar justamente de la vejez, la tercera edad y la realidad de la tercera edad. Va a estar interesante. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola a ti que te sumas a esta conversación, ya te agarré aquí con el vaso de agua, lo siento, Goñi. Perdón. No podemos empezar el programa como Sorry. la gente, siempre andamos No, tropezándonos con algo. siempre andamos tropezándonos, pero es que eso es cuando son en vivo. Yo estoy en Aguascalientes, Monte está en Culiacán, pronto vamos a estar grabando ya juntos, pero por lo pronto este tema yo debo reconocer que yo lo pedí. Yo lo pedí porque a partir del año próximo quiero hablar mucho de manera central, sobre todo en mis redes sociales como Instagram y TikTok, bueno, en todas pues, acerca del tema de la tercera edad, porque pues cada vez estamos ya más dentro de ese tema a nivel global, a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel México. Entonces, pues es importante que lo empecemos a abordar, Monty. Sobre todo es algo que no hemos, pues no nos hemos puesto digamos, a revisar de qué forma ahorita. En muchos países occidentales, y no me refiero precisamente a Europa, también en América Latina, se está dando se está revirtiendo, y se escucha ahí, se escucha demasiado. Están haciendo obras en tu casa. Hayan de disculpar, pero es que me están arreglando la alberca. Entonces, Oye, de vida no, se escucha como si estuviera en tu casa, no manches, qué ruidal. es que justamente espaldas de mi recámara, aquí en mi casa, que es grandecita, tienen haciendo arreglos como no sé cuántos meses, y hace rato dije, ay, gracias a Dios que no hay ruido, para que les dije, pónganse a chambear, Pónganlo y justo ahorita en la empezó el ruido. grabación. Entonces, han de disculpar, yo estoy enojado, estoy de mala, estoy haciendo un esfuerzo por controlar. Y haremos el mismo esfuerzo todos en esta conversación porque, bueno, lo vamos a tomar como música de fondo. Ese Muy sonido. mal la música de fondo, pero bueno. Quisiéramos que fuera mejor música electrónica o acústica, pero al final lo que estamos hablando el día de hoy es que en muchos países, no solo lo que es Europa, sino también en Latinoamérica, se está revirtiendo la pirámide demográfica, porque generalmente en la historia de una sociedad, de la mayoría de la población no son los adultos mayores, sino los jóvenes. Pero aquí en México y en otros países ya se está viendo cómo nacen menos niños y somos más los que superamos los 30 a 40 años de edad. Parece que yo crecí más que tú, Monty, estás más No, chaparro es hoy. que me muevo, me muevo. Es que con la edad se va uno así, ¿no? Chiquito. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, veía a mi mamá bien altota. Y cuando yo ya crecí, pues la veía bien bajita. Sí. Y yo creo que mi mamá, a partir de, ¿qué te gusta? Como de los 70 años, empezó a disminuir su estatura y pues estaba muy chiquita. Y yo puedo hablar con conocimiento de causa porque pues yo siempre estuve cerca de mi madre, pero pues ella estaba joven, yo también. Entonces, pues cada quien su fiesta, ¿no? Pero ya a partir de que empezó a crecer y que ya, que si la catarata y que no sé cuánto, ya las cosas empezaron a cambiar y sus últimos 11 años de vida aquí en la tierra, porque sigue viva, pero en el cielo, pues yo viví con ella y pude darme cuenta todos los días cómo iba modificándose su estructura ósea, mental, de absolutamente todo. Y pues sí, sí se nota cuando uno vive con ellos. Y pues bueno, hay que aprender. ¿Te acuerdas, Monty, que hace como Ujú. 2 episodios hablamos acerca de los hijos que vivían con sus papás? Sí, pero no pusimos tanto énfasis y ahora lo vamos a hacer en el caso de los hijos que cuidan a sus papás o como en tu caso también fueron acompañando ese proceso de edad avanzada en el hogar, conviviendo con ellos o estando muy cercanos a ellos. Fíjate que aquí en mi caso como sacerdote, todos los días, no te exagero, todos los días mínimo una persona me aborda con el tema de no sé qué hacer respecto a los papás que están mayores, que no se dejan cuidar, que no se dejan atender. Es muy triste para algunos el no haberse preparado. De hecho, yo les he dicho que, bueno, eso es como un mensajito que yo siempre digo, lo traigo como unas pequeñas como
herramientas que le lanzo a la gente, que es fruto de mi reflexión, de mi análisis de este tema, que ahorita en México, país, estamos en la primera generación de hijos que empiezan a ser demasiado grandes de edad para cuidar a sus papás. Papás longevos de 90 y tantos años de edad con hijos de 80, ya llegándole a los 80, sí, los 70 y muchos, que ya no pueden cuidar a sus padres. Ese es el caso, por ejemplo, aquí de algunas familias de nuestra parroquia. Un abuelito que tiene 93 años, la hija tiene 70 y tantos, la que lo cuida y ya está, o sea, ya está experimentando en ella misma desgaste, cansancio, estrés. La misma paciencia no es igual a la de un hijo joven hacia un adulto mayor. Y entonces es el gran reto ahorita, de que muchos no se prepararon para esto. Bueno, es que yo creo que nadie se prepara para crecer y menos para hacerse viejo. Y fíjate que me quedé pensando, yo cuando decidí que mi mamá y yo viviéramos juntos, yo tenía 40 años, ella tenía 73, porque me llevaba 33 años. ¿Y por qué decidiste quedarte a vivir con o irte a vivir con ella, mejor dicho? Tú Pues tenías decidí, tu casa, tenías tu espacio. sí, yo tenía mi propio espacio. Bueno, la verdad es que también debo decir que hubo una crisis ahí importante que yo pasé económica con varias malas decisiones que tomé en el pasado que me empezaron a alcanzar. Entonces, pues yo ya no podía sostener tanta casa, ¿no? Porque era la mía, era la de mi madre, etcétera. Entonces, pues todo era por dos. Y yo dije, bueno, pues vamos a juntarnos. Primero fue un poco la necesidad, pero también que me di cuenta que ella ya estaba un poco más minada. Ella estuvo bien porque todavía siguió caminando, aunque sea con poco de trabajo, hasta como unos 5 días antes de que ella se marchara. Hubo 3 días que de plano ya no se levantó de la cama. Fue cuando yo dije, híjole, ahora sí se está poniendo esto complicado, pero afortunadamente Dios tiene otros planes y se fue ella tranquila, dormida en su cama. Pero entonces fue una de las razones. Primero porque pues, era obviar gastos y aparte me di cuenta que estaba muy sola ella, muy, muy sola, porque vivía sola y yo vivía solo. Dije, bueno, qué brete de estar solos. Entonces mejor nos juntamos. Yo le sacaba mucho al tema de que pues cada uno va teniendo sus propias mañas, sus costumbres, pero bueno, no pasó a mayores. Yo fue cuando encontré a Dios, entonces yo andaba escupiendo corazones por todos lados. Bueno, era ya bueno, pero a ver, lindo. hubo un momento en el que tu mamá empezó a tener dificultades de movimiento, usó bastón, ¿le costó trabajo a ella aceptar eso? Fíjate que sí, no, porque mi mamá caminaba, ¿no? Despacito y todo, pero yo ya notaba así como que se trompiezaba con mucha facilidad y yo obviamente su casa estaba llena como de lamparitas y lamparotas y mesas con unas carpetonas que parecían de circo. Entonces yo decía, esto no es bueno, ¿no? Ya cuando la traje para conmigo o vivimos juntos, pues se trajo algunos elementos que todavía conservo, ya casi nada, pero era muy tilichenta. Entonces, la verdad es que cuando están mayores y ya no tan mayores, o sea, dicen que los tapetes no debían de existir, ¿no? Porque son un tropezadero ideal Las para que alfombras, sí. las Y alfombras es te que vas de sí, cosas bruces. que antes gustaban ya empiezan a ser inconvenientes, como por ejemplo, ese es el tipo que tú dices, ¿no? Las alfombras, un tipo de calzado que antes tal vez usábamos, después ya no nos va a ayudar mucho. Fíjate que mi mamá, ahorita que dices eso, yo me acuerdo que usaba suecos. ¿Sí sabes qué son los suecos? Los suecos sí, se pusieron muy de tendencia en los 90s. Ajá, entonces ella, yo la oía como que se anunciaba y ya yo se andaba haciendo algo no muy bueno, lo dejaba de decir, no es cierto, nunca hice cosas malas cuando estaba con mi madre, pero pues sí, empezó a modificar. Ella se quejaba mucho de la cintura, nunca fue deportista, caminaba un montón, eso sí, porque nunca aprendió a manejar, siempre vivió en el centro. Entonces ella la veías que iba a San Marcos y venía y a Catedral y a San Antonio y a San José, subía escaleras y bajaba porque vivieron que también me preocupaba eso, ¿no? De que un mal equilibrio se me cayera y tal. Entonces, bueno, cuando ya empezó, ella cuando tuvo su fractura, que fue en el 2018, tuvo que empezar a usar andadera para la rehabilitación, pero se resistía, ¿no? Y entonces usaba un bastón. No le encantaba, mamá el bastón, mamá el bastón, mamá el bastón, como que se resiste mucho las personas porque siente que ya dieron el viejazo, así dice mi mamá, ya di el viejazo. Y eso fíjate que a veces hemos tenido situaciones de personas de nuestra comunidad que han dejado de venir a la iglesia. Hemos pensado por un momento que están enfermos, pero el problema no es que estén enfermos, es que de repente tienen que necesitar
el bastón o la andadera y les da vergüenza aparecer en salud. Gracias. Les da vergüenza aparecer en espacio, digamos ahí, en donde estábamos antes, en el salón o en la parroquia, con su accesorio. Sí. Yo no sé realmente hasta qué grado, como te decía, todo lo compartías, no estamos preparados para esa etapa de la vida. No, ni hemos ella, mentalizado. o sea, ni ellos, los papás, ni los hijos, porque yo me acuerdo que con un poco de pena decir, a mí como que me molestaba que caminara tan despacito y todo, le decía, mamá, un poco más a prisa y muévete y mira y súbele y ay, qué quejadero y que no sé cuánto, pero yo lo hacía porque yo no quería que ella se hiciera viejita, ¿sabes? Yo me resistía mucho a verla limitada, no era que me molestara. Ya conforme fue avanzando y cuando va uno creciendo y entonces te paras y ya te empiezan a tronar las rodillas y todo lo que pueda tronar, vas entendiendo a tus papás. Imagínate tú la diferencia. Entre mi madre y yo había 33 años de diferencia, la edad de Cristo. Es un buen. Mucho. ¿No? Pero sí, no tanto como decías que tú tienes en tu comunidad papás de 90, hijos de 80, pues los tuvieron a los 15 o sí, no. Sí, Claro, es que recordemos que en generaciones pasadas se casaban, muchas mamás no se casaban, tenían hijos desde los 16, 17 años de edad. Sí. Y encontramos esos casos también de no solamente la edad avanzada, sino también el desgaste, porque la vejez se puede definir no únicamente cronológicamente, también existe la vejez prematura. Hay personas que por su estilo de vida, ocupaciones que han tenido, posiblemente llegas a una 50 años de edad, pues ya con unas condiciones difíciles de columna, de rodilla, de espalda, de bronquios, etcétera. El cuerpo se gasta. Entonces hay personas que han tenido trabajo muy pesado durante su juventud y aunque tengan 50, 60 años de edad, ya están muy reducidos en sus capacidades. Fíjate que si yo algo le doy gracias a Dios, no nada más por mi mamá, sino por todos los viejitos en general, entre los que ya me cuento yo seguramente y muchos más, porque la tercera edad pues empieza a contabilizar a veces desde los 40, 50 años, dependiendo, ¿no? Hay gente que desde muy joven por algún accidente o algún tema de salud pues ya no camina o le cuesta mucho trabajo hacerlo. Y la verdad es que tú te vas dando cuenta de cómo en verdad no estamos preparados para ese momento, porque no solamente es el tema de que tú te hagas grande, que ya no puedas hacer cosas, que ya no te puedas valer a lo mejor por ti mismo. O sea, yo por ejemplo, decía, yo pensaba, si no estuviera yo con mi mamá o ella estuviera conmigo, ¿qué haría? No, porque abrir una botellita de estas, Monty, era un reto para ella. No había manera que pudiera, no había manera que pudiera. Una lata de refresco le costaba trabajo, un Nescafé o las cosas que ella consumía, lo que le gustaba, bueno, el Tester's Choice Nescafé, qué esperanzas. O sea, pero a ver, eso demuestra cómo hasta qué grado incluso nuestra sociedad no está hecha para las necesidades de la gente y cada vez son mayores. Si tú me dices que las botellas, que es lo más común del mundo, una botella de agua, una persona de 80 y algo no la puede abrir. Mira, a veces yo no puedo abrir una y no tengo 80 años. O sea, las enroscan que parece. ¿Has visto esos memes de risa o reels que hay que los cierran así para que no las pueda abrir nadie? Literal, no los puede abrir nadie, esos nudos en el pan, como para que nadie pueda entrar. Sí, pero. O sea, es muy complicado. Pero en las cosas cotidianas, o sea, mi mamá, qué esperanzas que pudiera mover un garrafón de agua, no alcanzaba ya nada en la alacena. Yo llegaba a su refri, de verdad, yo lo abría y entonces yo me daba cuenta que había 20 artículos echados a perder, porque ella nomás metía y metía. Es que también ese es otro síntoma de la vejez. Fíjense que el acumular cosas es un signo de que estamos fuera del presente. Y también tampoco estamos trabajando para el mañana, porque una persona que acumula cosas por cuando se me ofrezca, está viviendo con la mentalidad de carencia, no deja que llegue algo nuevo. Sí. Y también si tú acumulas cosas pensando en el pasado, te privas de lo que está sucediendo ahora mismo. Pues no es que mira, de vaciar las casas, pero sí hay eso. No, sí, es que sí hay que vaciar las casas porque está totalmente comprobado, inclusive programas que se dedican a esto, tú los has visto. Sí, sí, también. No me buenos los acumuladores compulsivos. Y es que todo mundo somos acumulador. Imagínate una persona que ha vivido 80 años, más aún cuando han vivido 80 años en la misma casa. O sea, hay cosas, yo por ejemplo, mi tía María, yo llego a su casa y está igual desde que yo tenía 8 años. No, como que igual, o sea. Las mesitas y la sala y el comedor, y cambiaron algunas cosas, pero
Ajá. ya son muchas cosas que yo también decía, mamá, esto es obsoleto, ¿no? En una casa que teníamos había tres salas, o sea, una sala, dos salas, tres salas, y después yo ya lo que quería ir aquí ya tuviera menos y menos y menos. La sala. La sala. Entonces, cada que se cambiaba era, no, en mis salas, y yo, como, ¿para qué las quieres? Si no te sientes en una, Y menos es que en fíjate tres. que sí es cierto, son cosas, son muebles hechos para el espacio, es difícil llevártelo a otra casa, después no cabes igual, no lucen No. igual las cosas. Entonces, tú imagínate, cajones, trastes, lota, como dicen Oye, las las señoras. bolsas de plástico, ¿no viste el video? Tú me lo mandaste de la señora que juntaba bolsas de plástico, pero que tenía, no, ¿No? entonces, bueno, yo vi el video de una señora que tenía una caja con bolsas de plástico del pan, que son dobladitas, otra de bolsas del súper, otras de las regalos, o sea, tenía como 6 cajas con bolsas diferentes. Eso, digamos, es un acumulador ordenado, pero sigue siendo acumulador. No hay, Sí. o quien tiene el cajón infame de que lo abres y que salen bolsas por todos lados. Pero fíjate que es una resistencia, como no queriendo, de que no estoy viejo y esto se puede usar y esto me lo regaló mi prima Mariquita y esto me lo regaló la tía Julieta y tiene un gran significado. Hay muchas personas que tú llegas a sus casas, no era mi mamá, pero muchas personas que llegas y ves todos los recuerdos de los 15 años y los bautizos y las bodas y todo ha habido, Oh, sí, ahí lo sí, tienen, es una ¿no? galería de eso. Del sobrino, del nieto, porque hay un afecto, porque tal. Entonces te vas llenando de cosas que son peligrosas. Sí. Fíjate, yo me Peligroso es acuerdo, como, creo, no me acuerdo si la abuela o la mamá de un amigo que tenía muchas cosas que yo un día que fui a su casa, comía muy seguido con ellos, yo le dije, ay, tu mamá tiene muchos cristales, ¿no? Como cristales, peligroso, cristales, o sea, como, figuritas de cristal, porcelana. sí, pero de cristal como puntiagudo y esas cosas. Ok, Total, adornos para de cristal. no hacer largo el cuento, un día se tropezó con Ay, no. cayó, o sea, lo que yo te No, diga, su no, no, no. rostro desfigurado, ¿no? Duró hospitalizada creo que Ay, 6 meses, ya no quedó bien, perdió un ojo, no sé cuántas cosas que decías, no es santo posible. cielo. Porque uno como adulto, ¿no? No tan adulto, empieza a saber cosas que son un factor de riesgo para una persona. O sea, si yo ahorita te viento un balón, pues tú estás joven y fuerte y lo vas a cachar, pero se lo viento a una persona No, de hombre. 80 años, no lo va a cachar, le va a pegar en seco. Entonces, Sí, una caída, o sea, yo iba y siempre decía, esta mesa ya no, mamá, esto es puro mármol, estas puntas no están correctas, esto no sé qué, no sé qué. Entonces yo empecé a influir hasta que dije, mejor me la traigo a vivir conmigo y de alguna manera va a tener que pues, ajustarse a los espacios y a todo. Y bueno, aquí tenía una libertad y una amplitud para que sus andaderas pudieran ir y venir sin ningún problema, porque imagínate tú una rueda en una carpetita, pues vámonos para el suelo. no, y es que todo es eso, o sea, el espacio donde se mueven, ya se vuelve su único mundo, porque también las salidas son difíciles. Muy difícil. Yo he visto cómo muchas personas de la comunidad ya no es posible para ellos asistir a la Santa Misa o a las actividades que venían todos los días y ya no pueden porque dependen de una hija, de un hijo que los encamine, que los traiga. Aquí tenemos la participación de una persona de la comunidad, Julieta, que habla de la edad como un número, pero que ella pues usa bastón por sus problemas de rodillas, y aún así con sus pasos lentos y todo, sale, va al súper, va a misa cada domingo, se mueve en el carro ella sola, yo sé que ella llega conduciendo. Es Sí. triste, eso sí, dice ella, ir dependiendo de otras personas cuando siempre fuiste muy independiente. Yo también reconozco mucho la buena actitud que tiene Julieta porque es saber que estás limitada, pero no amarrada, o sea, te adaptas a la situación, si puedes seguir conduciendo, mucha precaución también en las áreas en las que se muevan. Si te puedes seguir moviendo, si puedes, entre más puedas tener tu autonomía, es bueno seguirlo haciendo, no dejarse caer uno mismo. Fíjate que sí, nada más que yo también algo que esta sí era como una lucha de todos los días con mi mamá, era que yo me empecé a dar cuenta de cómo sus facultades, sobre todo de movilidad, iban cambiando. Entonces de pronto me decía, ay, pues quiero ir a ver a mi prima fulanita que vive, no ma, o sea, que vive en otro estado. Le decía, no ma, cuando estaba joven, pues yo la mandaba y se iba en avión, iban por ella y sabes, hasta el chofer le ponía donde iba y etc. Después, pues ya no podía yo hacer eso o yo decía, no ma, o sea, yo no me imaginaba que llegara a un aeropuerto y no iba a entender, no iba a saber a dónde ir, a dónde jalar, nada. Entonces, uno empieza o salen contigo
o mandas a alguien, ¿no? Para que las cuide. Sí, pero ahí, por ejemplo, una de nuestras amigas aquí de la comunidad, la señora Yolanda, hace poco dijo que se volvió, me comentó que salió a visitar a una de sus hijas, y es que se animó, después de un tiempo, a volver a viajar en avión, porque ella pues no depende, realmente es una persona con mucha movilidad, que seguramente está escuchándonos, pero dice La señora que, Yolanda Güemes. sí, que en los Saludos. aviones ahora las aerolíneas tienen personal de asistencia y que eso le ha ayudado a ella, pues, atreverse a volver a usar el avión como un medio. Sí. Pero también Pero, en los espacios tal vez del asiento, para muchas personas no pueden aguantar un viaje tan largo, aún con todas las comodidades que pueda tener. es que fíjate que también yo creo que yo siempre fui muy protector con mi mamá. Entonces, yo me convertía en alguien que le resolvía todo. O sea, yo le decía, tú nada más márcame y yo me encargo. Cuando íbamos de viaje, pues ya, yo me encargaba absolutamente todo, de que sí, el boletaje, de que sí tal. No, todavía no era el tema de que tú podías hacer tu check-in por redes y todo. Entonces, ya hay fórmate y tal, y que la maleta, y que pásale, y que quítate, y que el cinto, y que la bolsa, y que, ¿sabes? Yo estaba así como aparagón cargando todo para que ella pasara, y luego ya había todo el tilichero, y entonces ya me pasaba yo. Pero en el avión, pues ella iba adelante, ¿no? Y yo iba atrás, entonces yo la iba guiando y le iba cuidando con mis brazos para que no se me viniera. Oye, pero para qué atrás o algo bonito, así. qué hijo tan hermoso, mira nomás. Y luego, espérate. Ya, el avión, a ver, yo sabía qué fila. Todavía falta más adelantito, hola, buenos días, y más adelantito, y a su ritmo y a todo. Entonces ya procuraba yo que fuera el lugar menos complicado para ella. La ventanilla no le encantaba, pues en medio no, y entonces la orilla. Entonces ponle el cinturón, quita el cinturón, pídele una cervecita que se la Pero a antojaba ver, en el eso vuelo, que tú tal. Todo lo comentas, resolvía yo. todo lo que tú comentas, Goñi, ¿hasta qué punto estamos renuentes los hijos a hacer esas cosas por nuestros papás? De que, ay, ¿por qué te tengo que poner el cinturón? ¿Por qué te tengo que traer el vaso de agua? Cuando dice, ay, hijita, o nietecito, me traes un vasito de, ay, ¿por qué te tengo que traer eso? No te puedes parar. Entonces, no nos cae el 20. Yo te puedo comentar un caso, yo recuerdo, no lo vi con mis propios ojos, pero me lo imaginé cuando me lo comentó una amiga, que estaba muy indignada porque un tío suyo llegó a la casa de su abuela, una abuela de 80 y muchos años, y el tío, 60 y algo, la abuelita apenas camina, apenas se mueve, y el señor se sentó a que su mamá le sirviera el desayuno, le calentara las tortillas y se las pusiera en la mesa. Y dice, y padre, yo me Baquetones. sentí indignadísima. Dice, es que no les cae el 20, no se dan cuenta de que ya es otra etapa para ellas, es para que se sienten y que les atendamos. Es que sabes que hay cierta edad, no se trata de meterle miedo a nuestros viejos, pero sí nos vamos dando cuenta de cosas que ellos ya no pueden hacer, no tienen la fuerza, no tienen la visión. Mi mamá pasó por las operaciones de cataratas, tuvo la fractura de cadera, se recuperó perfectamente bien, tuvo Que su ojo, no rehabilitación. todo mundo se recupera de eso, No, es no, no. fuerte. De hecho, mi mamá caminaba exacta, porque decían casi siempre quedas un poco desnivelada cuando Sí. te fracturas una cadera, ella perfecta. Entonces, yo la verdad es que no era que la pobretearan ni la llevaba al lugar de las víctimas, pero me daba mucho miedo que se volviera a caer y se volviera a fracturar. Híjoles, te entiendo O sea, era una muchísimo. angustia para mí. Entonces, yo prefería hacer todo. Ella, desde que se vino conmigo en el 2010, hasta el 2021, mi mamá no hizo nada. Yo ya llegó y le dije, a ver, aquí, obvio, había una señora que nos hacía la aseo, había una persona que la venía a cuidar, había una persona que la rehabilitaba, pero cuando fue la pandemia ya no había nadie. Yo era las 3 señoras y el hijo. Entonces yo me hacía cargo de absolutamente todo. Entonces mi mamá ni un plato quería yo que lavara, porque ella caminaba con dificultad, se recargaba en el fregadero le quedaba altísimo, a mí me quedaba bajísimo. O sea, las casas no están hechas a la medida de cada Y persona, porque sí, hay uno muy alto y hay uno muy bajo. esto es lo que estaba comentando hace ratito Olivia Barraza. Dice que los espacios son tan pequeños, sobre todo en las casas de interés social, no están hechas para una andadera. No. Muchas veces no tienen ni siquiera un pasillo para maniobrar entre los espacios de la habitación. Ni las casas comunes, Nada. no están hechas para andaderas, menos para una silla de ruedas. Yo tuve que ponerle a mi mamá en el baño tubos para que se pudiera agarrar, porque le daba mucho miedo, ¿no? Ella también quedó con mucho miedo. Entonces, tubos para entrar, tubos para salir. El baño lo tuve que crecer para que le quedara más o menos al nivel. Los O sea, desniveles, qué bárbaro. vas viendo todo lo que ellos van necesitando, pero no solamente fue eso, ¿no? Sino que desde que ya vivía conmigo antes de que se fracturara y la pandemia y todo esto, yo empecé a darme cuenta
de todas las necesidades que hay en todas partes para un adulto mayor. Mucho, es que no rampas, escaleras, aeropuertos, aviones, autobuses. A mi mamá, cuando yo le decía, vamos a algún lado, ay, le daba pavor subirse al coche. Era todo un show para que mi mamá pudiera al coche, porque yo tenía que lo más cerca, porque aquí en el centro, entonces no tenemos estacionamiento, entonces, y casi que parando el tráfico, entonces ya a su paso, y el coche, entonces, y darle la vuelta, y agárrale la cabeza. Jole, es cierto. Y entonces, y todo le tronaba los huesos. Se me había olvidado eso también cuando tenía mi abuela de visita. Súbele las piernas, ponle el cinturón de seguridad, cierra la cosa. Yo me subía y sude todo el esfuerzo que hacía yo en eso, que es tan simple, que tú sales y te subes y vámonos, ¿no? Y fíjate, es cierto, a 13, 4 segundos tú te subes al auto y para ellos son medio minuto mínimo. No, era, a ver, cuando ya estaba muy comprometida su movilidad, del baño de su recámara, al baño, que era de ella, porque ya tenía su propio baño, llegamos a hacer media hora de ida y media hora de regreso. Al baño, nada más, ir al baño. Al sanitario. Y a veces iba al baño 10 veces. Entonces el doctor me dijo, Gustavo, sé que es una friega para ti, me dijo otra palabra porque era amigo, una chin, ¿sabes? Dijo, pero necesitamos que tu mamá se mueva. Aunque sea poquito y aunque tarde media hora, necesitamos que se mueva. Porque si ella deja de moverse, todos los males. Es que se paran los órganos, se paralizan los órganos internos, la digestión, la circulación, cuando se deja de mover. Aquí una persona nos comenta, Marisela Avilés Ericón, gracias por comentar. ¿Qué se puede hacer con una mamá que no quiere asistencia en el avión? Ella dice, si le pasa algo es porque le va a pasar. Ay, ¿cómo la ves con esto, oye? Bueno, a mi mamá me lo llegaba a decir muchas veces, porque me decía, a ver, tú vete, si me voy a morir, me voy a morir contigo sin ti. Pues órale pues, pero yo me iba con la angustia de que obviamente yo siempre la cuidé, aparte con mi chamaquita, mi childrencita, mi perrita, entonces yo tenía que dejar, fíjate nomás, ¿quién cuidara a mi mamá y quién cuidara a mi perra? Que la sacaran a pasear, que le compraran su comida, ¿sabes? O sea, yo de veras que había momentos en los que decía, no, ya, that's enough, yo ya no puedo, ya me quiero ir, esquina bajan, pero pues no, tenía que... Pero a ver, en este punto, mi hermano, hay personas que cargan una gran culpabilidad porque cuando llegan a ese momento de estrés, de decir, auxilio, estoy cansado, no puedo, piensan, qué mala hija, qué mal hijo soy, no debería pensar esto, no debería sentir lo otro. ¿Cómo ves con este tema? Pues es que mira, vamos a transitar por ahí sí o sí. Cuando tú, sobre todo hablando de los papás, yo pues de mi mamá, que fue la que tuve, ¿no? La verdad es que había momentos en los que yo sí me desesperaba mucho. Estaba yo luchando con una niña, pero de 80 y tantos años. Ella falleció con 88. Entonces, imagínate todas las cargas, todas las heridas, todo lo que ella traía de toda su vida, que siempre fue una mujer, digamos, con una salud mental muy equilibrada, más que yo creo. Pero aún así yo tenía que luchar muchísimas creencias de resistencia, de que no, es que esto me va a caer mal, cuando yo sabía que no le caía mal. No quería un té, no quería una manzana, no quería, bueno, creo que le heredé ese ser tan caprichoso, que me decía, ¿y tú? ¿Y tú qué? Mira, puras gordas y no sé cuánto. Ahí como que todo lo que comes. Ajá, porque yo la verdad que ponía todo mi empeño en que ella comiera lo que debía de comer, porque el doctor me decía, siempre procura que en sus alimentos tenga atrás y dale, sobre de ahí. Y si no, pues es que quiere dulces, pues como a los niños. Acábate la sopa. Si no, no hay chocolate. Pero es que fíjate, no que este tema muchas veces se moraliza y desmoraliza por consiguiente a las hijas y los hijos cuando piensan, es que tengo que ser firme, tengo que hablarle a mi mamá a veces de una forma muy exigente y me siento culpable. Yo les digo, este no es un tema por el cual deberías sentir como esa culpa. Sí. Porque estás haciendo lo correcto y no siempre la decisión correcta es la que se siente más bonito. Ellos lo hicieron muchas veces con nosotros, cuando estábamos chicos, se nos olvidó, pero ellos soportaron. Todas las veces lo hicieron con nosotros, todas las veces, o sea, les teníamos miedo a nuestros papás, yo les decía, cuando nos juntábamos todos los primos con las tías, cuando vivían todos, que por cierto, pues, un beso al cielo, mi tío Jesús, el hermano menor de mi mamá que falleció el domingo en Los Ángeles, California, y yo lo quería mucho porque fue mi padrino y todo, pero pues yo como que sentía que ya pronto se iba a marchar, que también me tocó ver un poquito, es que me ha tocado ver a mí el proceso de envejecimiento de todos mis tíos. O sea, eran 4, 5, 6, 8 hermanos de mi mamá, ¿no? Entre hermanos y medios hermanos, que yo nunca hicieron esa diferencia,
pues ya nada más quedan 2. Entonces a mí me tocó ir viendo cómo se iban marchando los mayores, uno no tan mayor y todo, pero ahorita comentabas eso. Lo que sí debemos de tener siempre en consideración es el tema del amor y de la misericordia. Y más aquellos que nos llamamos católicos y nos damos golpes de pecho y vamos a misa y a los retiros y a no sé cuánta cosa, y a veces con las personas que tenemos que portarnos bien por misericordia y por amor, no lo hacemos, porque es mi mamá y es mi papá y ay, que no sé cuánto, o sea, cambia tanto la forma en lo que tú le dices algo a tu mamá, ándale mami, mira, por favor, poquita sopa, ay, pero es que contigo no se puede, que no sé cuándo, entonces les afectas, ¿no? Porque les estás agrediendo, llega un momento en el que te pueden tener miedo. O sea, mi mamá nunca me pedía nada, yo era el que tenía que estar adivinando, oye mami, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? Y es ¿Quieres que esto? no quieren resultar molestos, piensan que su forma de ayudar es no molestar. Así Y es. ahora que hablas de las creencias limitantes en los adultos mayores, yo les tengo aquí una que les quiero compartir. Muchas de las personas que ahora están en sus 80 años de edad fueron educados en un tiempo de México en el que todos trabajaban, niños y adultos, y se les inculcó a bastantes personas, aquí el que no trabaja es un bueno para nada, el que no hace negocio en la casa, no hace trabajo, digamos, manual o limpieza, o el que no, entonces fuera. Y entonces muchas de las personas que tenemos como abuelos, tíos mayores, que crecieron con esa gran responsabilidad, ahora que no tienen la manera de trabajar, se sienten un peso para la familia o que no valen porque no hacen nada. Y es también mucha de su amargura viene por ahí y de su desesperación. Dicen, es que me aburro, no tengo nada que hacer. Yo recuerdo a aquella nana vecina de la familia que su hija le tenía que esconder la ropa sucia, porque la señora, muy mayor, le daba por lavar todo lavaba. Y ya no tenía edad de andar en el lavadero, y en tiempo de frío, y mojándose, y todo aquello. Sí, pues es que mira, obviamente varía en cada casa, cada familia, las costumbres, las formas, la educación, incluso pues el tipo de relación que hay entre padres e hijos, ¿no? Porque hay relaciones muy afectadas por agresividad, por malos tratos, por abandonos, por un montón de cosas que, pues quieras o no, hay un momento en el que cuando los papás se hacen viejos y si no fueron tan buenos padres como deberían de haber sido, o no, sin juzgar a nadie, pues de pronto los hijos también dicen, ay, pues qué coraje tener que cuidar y que todo, porque no nada más se trata de que tú vayas y les visites. Cuando ya están a tu cargo, o sea, cuando están a tu cargo, es hacerte cargo de todo, de temas médicos, de temas Sí, de es que salud eso ya mental, de su dependen de limpieza uno. personal, de todo. Y cuando ya van creciendo y hay alguna enfermedad o algo que tienes que cambiarlos, que tienes que bañarlos, que tienes, o sea, se modifica totalmente el espectro y entonces yo creo que es verdaderamente la prueba del amor más grande que puede existir cuando tú tienes que hacerte cargo de un enfermo, llámese esposo, abuelo, marido, hijo, qué sé yo. Y fíjate que eso nos da una perspectiva muy fuerte para quienes todavía no tenemos abuelos que necesitan esos cuidados, porque puede resultar muy cómodo el quejarnos cuando realmente el abuelito o la abuelita no es todavía una persona dependiente, pero sí manifiesta señales de edad avanzada y, ojo, de crisis de adaptación a la tercera edad. ¿De Porque aceptación? no es tanto la edad, sino la crisis de aceptación de esta edad. Porque, por ejemplo, les voy a comentar un caso que, primero un caso muy conocido aquí de Culiacán, una persona que es el creador, el jefe máximo de las tiendas Ley, en su momento, son una gran cadena de supermercados, fueron incluso, concesionaron el equipo de fútbol, de béisbol, perdón, de la ciudad, del estadio, muchas cosas. El señor supo dejar a sus hijos las riendas de la empresa en vida, o sea, no se esperó hasta el último momento. Y ese mismo ejemplo yo lo he visto en un amigo cercano que tiene un negocio que empezó desde cero y dijo, este año me voy a jubilar. Ya tengo 2 años preparando a mis hijos y me ha sorprendido cómo cuidan las cosas, cómo vigilan todo, cómo llevan las cosas al día. Y yo se lo valoro bastante porque, o sea, realmente reconozco la sabiduría que hay en eso de decir, llega un momento en la vida en el que yo ya no puedo mandar, ya no puedo ser
jefe, y eso no me hace ser menos valioso, eso no hace que mis hijos se sientan superiores, ni yo me tenga que sentir inferior. Creo que eso también es importante porque algunas veces los abuelitos o abuelitas que necesitan cuidados quieren seguir mandando cuando ya no pueden mandar. Fíjate que lo que pasa es que hay muchas resistencias de pronto con personas que tienen emporios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Carlos Slim, que es un hombre mayor, tiene 80 y tantos años, pero todo lo ves vigente. Hace poco estuvo ahí en Palacio Nacional con la presidenta y recibe y hace cosas, pero yo lo vi en una entrevista que le hizo Oso Traba en su podcast y yo notaba como, o sea, de hecho Oso es como muy dinámico y él se fue al ritmo del personaje que tenía enfrente y de pronto como que muy lúcido y muy todo, pero tú vas notando cómo si van minando un poco ya la forma, así como que de pronto estás hablando de ¿en qué estaba? Si a uno se le van de pronto las cabras al monte, a mí con mucha frecuencia. Bueno, pero es que porque estamos acostumbrados en el mundo de los medios sociales a un ritmo tan acelerado que por eso dejamos atrás a los que no están en condiciones. Sí, vamos pero dejando es más que, atrás. fíjate, yo creo que ahorita hemos abordado como varios puntos, varios tópicos, así quizás de manera no tan ordenada, porque yo voy metiendo la experiencia que he tenido, porque para mí es muy importante, sí, dedicar parte de lo que yo hago, sobre todo en las redes sociales, a crear contenido, Bonti, que salga no de una ocurrencia o de quiero hablar bonito o es un nicho que está ahorita muy accesible para la gente, no, porque yo tuve la experiencia, porque la verdad, al menos yo, de todos mis amigos y amigas que he tenido durante toda mi vida, ninguno se estuvo haciendo cargo de su mamá como yo. Ninguno, ni ninguna. Es un orgullo muy grande que lo puedas decir. Y además Ajá. que eso nos aporta bastante, porque no solo encuentras a alguien que tiene la experiencia como tú, sino también la conexión emocional, como seguramente muchas personas que ahora están escuchando esta conversación se sienten identificados, porque tal vez simplemente les tocó que sus otros hermanos los dejaron solos al cuidado de una mamá o un papá mayor. Y es que, ¿sabes qué? También es el punto, yo hablo, por ejemplo, en el tema de un hombre, es más común que las mujeres estén con sus papás o sus abuelos cuidándolos, Sí. pero un hombre, ¿no? De mi edad, cuidando a mi mamá, todo el mundo así como que decían, ¿y tú como por qué estás cuidando a tu mamá si ya está viejita? Métele un asilo, una casa de cuidado o qué sé yo. Luego yo de pronto veía, oye, pues hay una familia con 8 hermanos, pues nada más uno o una, Nada más bien más uno, una, este caso es es a la que le tan toca. frecuente, ese caso es tan usual. Ahora bien, sí sabemos que por distintas situaciones tal vez los hijos no vivan con los papás, ya cada uno tiene, también algunos de los hijos son ya abuelos, de esos bisabuelos que requieren cuidados, pero el hacerse cargo de muchas formas en comunicación, en detalles, en aportación económica también, eso es importante. Acá yo quiero comentarles un testimonio que vi en el mismo día, un día que fui a hacerme análisis clínicos, porque cada año me hago un chequeo, no sé, por manías mías. Como cuatro o cinco personas ayudaban a una señora mayor a que se recostara en la mesa del electrocardiograma, pero fue bien interesante. Tú eres fan de la Fórmula 1 y esas cosas de gente fresa, pues ya ves cómo llegan el equipo y ya cambian las llantas y todo, porque hagan de cuenta que estábamos en el pasillo, no sé, 15 personas esperando el acceso al laboratorio, y de repente mencionan el nombre de la señora fulanita de tal, y se acerca una dama con la silla de ruedas y de repente estas personas se movilizaron y entraron y coordinadas perfectamente, ya sabía quién del brazo, quién de la pierna, quién de acá, quién de allá, y ya la colocan, le hacen su scan, y mientras están en el escáner me vino a la mente, cuando yo vi que la levantaron y la pusieron ahí, me acordé de la escena del Evangelio que cuentan del paralítico que fue llevado por sus amigos ante Cristo. Me conmoví, se me cenó en la lagrimita un poquito, y les dije, los felicito por esto. ¿Quién es la señora? No, pues es mi mamá, es mi suegra, es mi tía, tal. Entonces, se pusieron de acuerdo ese día para ir en la mañana. Ya les pregunté, yo la verdad que como soy sacerdote, mucha gente te da acceso y les saqué la sopa. Desde la que pidió el día de trabajo, el que pidió un permiso, iba con su uniforme al trabajo y luego iba a regresar. O sea, coordinarse para eso, para promover el bien de nuestros mayores. Eso es un sacrificio. Hay que decirlo, no está en los planes de nadie, pero tiene que empezar a estar en los planes y estar en la conversación y hacer conciencia de que eso se va a ocupar. Es que tarde o temprano te va a tocar cuidar a tus papás. Tienes que estar pendiente de ellos. Y así haya 10 hermanos o 3 o 2 o 1,
alguien tiene que hacerlo porque por muy mala relación que hayas tenido, porque estés casado, porque estés divorciado, porque I don't know, la verdad es que pues son tus papás y no puedes dormir en paz. Yo me acuerdo que a mí hubo varias personas que me decían, mete a Raquelito a una casa de cuidado, ¿no? Privada, donde te la atiendan, carísimas para empezar, Carísimas, ¿no? sí. Pero yo decía, ¿cómo voy a estar yo dormido? Ay, muy a gusto en mi cama, sabiendo que mi mamá está en otro lado y que no sé si la están tratando bien, si comió, si no comió, si aquí nomás, mijo, y el mijo y mi perrita ladraba cuando te hablan, ¿no? Y ahí venía, ¿qué pasó, ma? Quiero ir al baño, órale, y quiero ir al baño, y quiero ir al baño, y qué pasa, mi que la tele, y que se trabó, y que se fundió el foco, y que todo le pasaba. Y yo, ok, respiraba, inhalaba, exhalaba, y a concentrar, y decía, a ver, mijo, es lo que hay. Yo solo me daba ánimos, decía, es lo que hay, es su madre, ella se hizo cargo de usted, ahora le toca a usted, ella no puede, entonces todo, absolutamente todo. Y algo además es que uno, como dice el dicho, conoce a su gente, ¿no? Sabes qué le gusta a tus papás, qué les disgusta, aprendes a manejarlos, a cómo levantarlos, ¿Manejarlos o sea, cómo? Manejarlos en torno a su parte, sobre todo motora, de que, a ver, por aquí, o recárgate aquí, ya sabes que a lo mejor apoya más la pierna derecha que la izquierda, que, o sea, vas como desarrollando habilidades que las vas aprendiendo sobre la marcha. O sea, yo me hice experto para levantarla, para sentarla, cuando venían primas o mi mamá o algo que no nosotros, decían, no, jalándola para levantarla. No sabían. No sabían. Entonces ya yo, a ver, me ponía, agárrate de aquí, mamá, y yo la levantaba y todo el peso era para Miguelito, ¿no? Y entonces allá, muévela, siéntale en la silla y súbele el piecito y luego súbele el otro piecito y luego sácalo y luego bájala. Es todo un tema logístico mover a una persona con bastón, con andaderas o con silla de ruedas. Y todos vamos para allá, en el mejor de los casos, ¿no? Porque un día cumples 40 y luego 50, y luego 60, y luego 70 y ya cuando no nos acuerdas, ves que están cantando las mañanitas, ¿sabes? A los de 80 años. Voy a hacer aquí como una confesión pública, porque hubo un tiempo en mis veintitantos años que a mí me daba mucha tristeza pensar en la gente mayor. Yo decía, ¿por qué tenemos que envejecer tanto? ¿No estaremos yendo contra la naturaleza? Pensaba yo. Y eso, cuando ya se hace patología, ese pensamiento, ese miedo a envejecer, yo la googleé, se llama gerascofobia o midorexia, y sobre todo puede manifestarse de muchas maneras, tanto la gente que se arregla mucho, que se hace arreglitos buscando juventud permanente o belleza física, como también, por ejemplo, en ese pensar en la vejez solo de la forma más triste posible. Pues les quiero compartir que alrededor de los 30 años de edad tuve una enfermedad crónica muy difícil y eso me llevó a pensar, a ver, yo renunciaré a vivir por el hecho de tener menos capacidad de moverme. Cuando te pega una gripa, cuando te pegue una enfermedad cualquiera que es viral, que es pasajera, yo pienso que los jóvenes tenemos oportunidad de valorar un poquito, sentirnos en el lugar de quienes permanentemente tienen esas limitaciones, que ya sea cuando se tiene una lesión física, que si un día te dolió el tobillo, la rodilla, algo, pero si estás joven te vas a recuperar. Ya la gente mayor, pues el cuerpo ya no se les recupera de eso, o sea, ya es constante su limitación. Claro, porque pues hay una fecha y no renuncian a vivir, a estar aquí. Hay una fecha de caducidad y mientras Dios no diga se acabó, están ahí. Aunque sea, hay historias de personas que tienen en cama 20 años, 30 años y no se mueven. Entonces hay que moverlos, hay que hacerlos, hay que darles de comer, hay que absolutamente todo, ¿no? Entonces, fíjate, yo por ejemplo, ya a partir de que mi mamá se marchó, de que ya se fue al cielo, porque estoy seguro que está allá y ahí habita, yo tengo un sentido con las personas mayores, pero bien agudo y bien despierto, a partir de mi madre. Yo estoy en algún lugar y yo veo una persona mayor que va sola y luego lo ubico si va sola o tiene familia, si lleva una charola, si va cargando una bolsa, si hay una rampa, si hay una, ¿sabes? O sea, ya te anticipas, tú te anticipas a eso. Me anticipo todo porque así a lo que a la gente que cuando tiene niños o hijos también se les crea un instinto de paternidad muy fuerte de proteger al pequeño. Sí, pero el niño dice, ay, se cayó, lo levantas. Un viejito. Bueno, sí, pero obviamente no son los mismos cuidados, pero lo que me refiero es que tú desarrollas esa conciencia porque lo viviste en carne propia y es algo que muchos no tenemos.
A un niño, pues llegas y lo cargas, ¿no? A mi perrita, cuando venía un perro, pues yo la cargaba y la alzaba para que no me la fueran a ningunear o así, pero con Sí. un adulto, pues no, o sea, a mí me tocó unas 3 veces que mi mamá se me desvaneció, ¿no? Monty, era como si me echaban un tronco, o sea, uy, tú le ves, ay, está chiquita, no, Cuando no se hombre, apoya nada en peso, como dicen, peso muerto, cuando están totalmente peso así. muerto, creo que pesan como el doble, ¿sabes? O sea, si pesa 45, pesa 90, y entonces, era 2 o 3 veces me pasó aquí. Y un día yo dije, me voy a caer, porque creo que tronaban más mis huesos que los de ella. Y yo me volteé de tal forma que dije, si nos caemos, que caiga ahí arriba de mí. Dije, para que yo sea el que me lleve el peinadazo, ¿no? De hecho, creo que quedé lastimado de este brazo y de algo más, pero no es queja, era lo que había que hacer, porque a ver, ¿qué hago cuando me decía, quiero ir al baño? No, mañana, Pues no. vamos al baño. Y cuando eran 10 veces, le di una campanita que sonaba todo el día y cada vez empezó a sonar menos y me di cuenta que estaba a lo mejor cerca el momento en el que ya se marchara. Pero yo de verdad veo todo. Yo hasta me entrometo a veces cuando van cruzando con una andadera y va con una persona, le digo, oye, te sugiero, nunca crucen en medio porque puede venir un coche, no los puede ver, la visibilidad es corta, vienen con el teléfono y, ¿para qué te cuento? Siempre en esquinas, pon la mano y que se esperen los que vienen manejando, porque yo así le saco a mi mamá. No, Yo y es que ponía eso, la mano. esto es algo que también como chofer uno tiene que estar al tanto, ¿no? De cuando hay una persona, o sea, no están bloqueando el paso por gusto, es de que, ay, ¿por qué no se aceleran? ¿Por qué se desespera uno? Pero debe ser Aparte, con... ¿sabes qué? De veras, la vida es tan exacta. A mí me tocaba llevar a mi mamá a misa aquí a San José, en su silla de ruedas, no levanta. Era de verdad, o sea, si la misa era a las 12, empezábamos la logística como una hora antes, ¿no? Que a ver, May, que vamos al baño y que tu cremita y que peina, porque era muy coquete, se tenía que peinar, y su perfumito y su tubo de Oye, pero lado. eso les ayuda mucho para la autoestima también de Claro, mantenerse claro. arregladas y Yo con arreglados. ganas de que vámonos ya, entonces ya. No, a ver, mira, búscame por ahí una chalinita verde. Ay, para allá la chingada chalinita verde. O sea, porque a veces ya ni existía, ¿no? Y así, bueno, ya, total, estaba bien. Vámonos, caminando hasta la puerta, ¿no? Para sentar en la silla de ruedas, bajarla para atrás. Un día mi hermano la iba a llevar, le digo, la vas a echar de bruces. Yo me enojaba, le decía, es que es puro sentido común nada más es pensar en ellos, no en uno, no es mi comodidad, es la de seguridad de ellos. Bueno, bajarla, llevarla, y entonces a mí me tocaba entrar con mi mamá y había varios amigos, vecinos o gente que venía aquí a la parroquia o en Bosque la anterior, y todos así como que, ay, Raquelito, y ay, así como que me veían y como, yo veía como había miradas de, ay, pobre, para mí, ¿no? Que yo tenía que y ya se acabó, adiós, nos vemos, que no sé qué. Bueno, se fue mi mamá y ahora a mí me ha tocado ver el mismo proceso que yo hacía con mi mamá, ahora les ha tocado a ellos hacerlo. A los Con la otros. andadera, con la silla de rueda, ir al paso, Híjole. tardar una hora, Pero también una es esa cuadra. escuela, como tú dices, de empatía que te da la vida cuando te toca cuidar a alguien que está enfermo. Sí. Y Hay un además, video que ya tenemos que empezar a cortar porque tengo misa ahorita. sí, Y hay no, un pero video que sabes, dijiste que querías ver. pero sabes que yo creo que el video lo podemos dejar ya como para cierre, Sí, ¿no? claro. Porque vale la pena. Vamos a escucharlo. Digo, no vale la pena, vale el tiempo. Es que es valioso, sí lo vale, Valioso, 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 valioso. sí lo vale. Ahí Ser va. viejo hay que ser valiente, no se puede ser cobarde. Se necesita valor para ser viejo. Es más difícil caminar, es más difícil trabajar, es más difícil dormir, es más difícil despertar. Todo es más difícil, entonces hay que ser valiente en realidad, ¿no? Para encararla. Y eso cuesta, es un trabajo también, es un trabajo diario, ¿eh? En que tú luchas contra el deterioro, contra las sensaciones negativas de tu cuerpo y con tu cabeza, con tu mente. Uno piensa mucho, o sea, la cabeza da más vueltas que nunca. Se aprenden cosas nuevas que antes tú no conocías de joven. Por ejemplo, tiene más capacidad de contemplación. Y ahora puedo contemplar la naturaleza, puedo contemplar la cordillera, el mar, lo que me rodea, mi propia familia, mi propio yo. Uno se establece en una especie de contemplación de los demás y de uno mismo. Además, también se contempla uno mismo.
observa lo que le pasa. Antes no observaba yo tanto lo que me pasaba. Fíjate que, Monty, este es un actor muy conocido uruguayo que acaba de fallecer, falleció este año. Yo empecé a ver algunos videos de él y me llamó la atención y dicen que dio un gran testimonio. Voy a investigar un poco más, pero tú lo veías sereno, calmado, tranquilo, que es otra de las cosas. Yo insisto, cada situación es diferente. Hay personas que están lidiando con esquizofrenias, con enfermedades, con un montón de cosas. No podemos todos acortarlos con el mismo rasero, pero yo siempre el consejo que le doy a las personas para ir concluyendo mi participación es que no importa lo que haya pasado ni cómo haya sido la historia que tengamos con nuestros padres o incluso nuestras parejas o qué sé yo, de verdad es un tema de amor y de misericordia, y más aún los que nos hacemos llamar católicos o cristianos o cualquier otra religión en la que se crea, es un tema de amor. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener compasión, hay que entender que ya no pueden hacer lo que hacían antes, no nos pueden a veces entender, les cuesta trabajo, y sobre todo que cuando se marchen nos quedemos con la satisfacción, el corazón contento y no con toda esa bruma de culpa que de todas maneras va a llegar de que pudimos haber hecho las cosas mucho mejor. Muchas gracias por compartir y a todos ustedes también por haberse unido, a los que se conectaron en vivo. Saludos para todos y para quienes van a escuchar esta conversación más adelante. Cada miércoles estamos publicando un nuevo episodio de este podcast de Monty y Goñi y esperamos escucharnos pronto. Recuerden que entre el cielo y el suelo está Dios, y ya nos vamos porque el Monty tiene misa, le quedan 5 minutos. Adiós. Chao. A ver, ¿dónde está la introducción? Ahí va.